Dios bendiga, qué bueno que estás con nosotros hoy. Hoy vamos a tener un tema realmente importante para cada uno de nosotros los creyentes. Así que te invito a que tomes lápiz, busques un lugar donde anotar las escrituras para que luego en tu tiempo de privacidad con Dios puedas escudriñar esa palabra y pedirle a Dios que te dé lecciones de vida respecto a esas escrituras que vamos a compartir. El tema de hoy es la complacencia de Dios. ¿Y qué es complacencia? La complacencia es una satisfacción, es alegría, es estar contento, agradado, es tener placer, es tener gusto, es deleite y gozo. Y nosotros encontramos evidencia en la palabra de Dios, evidencia en las escrituras que Dios se complace. Te voy a mostrar por varias escrituras que encontré en varias instancias del Nuevo Testamento, donde vemos una declaración que hace Dios respecto a este tema. Anota las escrituras para que luego las estudies. Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 1:11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para ganarse que Dios, que su Padre, lo proclamara esa palabra sobre él? Sobre eso es que vamos a estar hablando hoy. Y yo quiero que tú te examines a ti mismo y a ti misma para que mires a ver si tú estás siguiendo los pasos de nuestro Salvador. Jesús se separó para Dios desde que tuvo conciencia de la responsabilidad al cual él había sido llamado. Estudiar la palabra, él estuvo y supo que esa era parte de su responsabilidad, y una muestra que encontramos en la palabra es cuando él le cita al mismo diablo que trató de tentarlo, que trató de invitarlo, que trató de seducirlo. Él le citó la palabra en Mateo 4, del 1 al 11. Anota esa escritura porque es una porción bíblica larga y no la vamos a estar leyendo en este instante, pero yo quiero que tú la leas. Yo te cito que Jesús, cuando vino Satanás a tentarlo en varias instancias y le puso frente a él varias circunstancias que eran apetecibles o podían ser apetecibles para Jesús, Jesús tenía una respuesta para esa tentación, porque él estaba lleno de la palabra, porque él se había llenado de la palabra, él había estudiado la palabra. Recuerden ustedes que si usted lee las escrituras y estudia la historia del pueblo judío, a los niños los enseñan a que estudien la palabra y se la memoricen también. Así que Jesús, como todo niño judío, él estaba y sabía la palabra. Cuando le tocó la hora, él se la citó al mismo Satanás. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Jesús se dedicó a crecer en el conocimiento necesario para su llamado. Y esta sí te la voy a leer en Lucas 2:52, que dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que Jesús estaba haciendo una serie de cosas para que cuando llegara el momento de ese encuentro especial en que él iba a iniciar su ministerio, Dios
proclamara sobre él esa palabra de que él era su complacencia, porque Jesús había estado construyendo a través de esos años que él estuvo creciendo, estaba construyendo esa relación y ese espacio donde cuando llegara el momento de él comenzar la responsabilidad que Dios le había dado, él tenía ya el respaldo proclamado de Dios públicamente. Más adelante podemos ver que Jesús también era disciplinado en su vida de oración y vida de ayuno también. En Lucas 5:16 nosotros encontramos que dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto quiere decir que Jesús tenía una vida de oración. Podemos buscar otros lugares en las escrituras donde vemos que Jesús dedicaba tiempo a conversar con su Padre. Yo quiero que tú sepas una cosa: orar es hablar con tu Padre. Si tú has nacido de nuevo, Dios es tu Padre. Y orar es conversar con Él, es intimar con Él, es hablar y saber escuchar también. Así que Jesús tenía esa disciplina de ir ante el Padre, conversar con Él y dejar que Dios le hablara y le diera instrucciones también. Tenía también Jesús claro el concepto de obediencia. Fíjate que en Mateos 26, el versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nosotros escuchamos esta escritura mucho en los tiempos de Semana Santa, pero ¿sabes qué? Yo te pido que la escribas, que la repases y que la hagas parte de ti, que se haga vida, porque todos nosotros tenemos que tener eso bien claro, el concepto de obediencia. Nosotros tenemos que saber que Dios es soberano. Tenemos que saber que lo más importante es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y hacer como Jesús hizo. Decir, aunque puede ser doloroso, Él decía: hágase tu voluntad. Aunque yo quisiera que no pasara, yo prefiero que se haga tu voluntad porque yo soy obediente. Lo estoy poniendo en mis palabras, pero ese exactamente es el mensaje que nosotros encontramos aquí en esta escritura. Y yo quiero que tú escuches esto, que lo hagas parte de ti, que lo hagas real en ti, porque déjame decirte algo. Nos vamos a enfrentar en nuestra vida con muchos desafíos y vamos a tener que decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. A veces cuando queremos que se haga nuestra voluntad, no es la mejor. Lo importante de todo esto es que nosotros andemos en la voluntad perfecta de Dios. Entonces tenemos que decirle: hágase tu voluntad, como dijo Jesús. ¿Sabes qué hacía también Jesús? Y este es bien importante porque en estos tiempos lamentablemente ocurre con frecuencia. Jesús no buscaba ser protagonista. Él no buscaba el protagonismo. Jesús buscaba hacer lo que le correspondía. Y eso era parte de lo que le agradaba a Dios. Medita, escudriña, busca en tu corazón. Cuando haces algo, ¿lo haces para que te miren? ¿Lo haces para que se fijen en ti? ¿Lo haces para que estés en la primera fila? ¿O tú quieres, como dice la palabra, que esté tu vida escondida en Dios? Esto es bien importante. El motivo de Jesús era siempre el correcto. El motivo de nuestro corazón debe ser el correcto. Cuando hagamos algo, hagámoslo con el motivo correcto. Cuando tú vayas a hacer un bien, cuando vayas a hacer una caridad, cuando vayas a hacer un acto de amor, que el motivo sea el correcto. Y viene a mi corazón un ejemplo de una vez que tuve, vamos a decir, una diferencia con una persona, porque la persona estaba ayudando en un proceso de un trabajo que estábamos haciendo para el Señor. Y estaba esperando recibir el aplauso y el reconocimiento de todos los que estábamos trabajando en ese equipo. La persona me dijo: ¿y todo lo que yo hice y todo el dinero que yo puse? ¿Y qué?
Mi respuesta a la persona fue, pues yo creo que lo que tú hiciste, lo hiciste para Dios. Y no seguí con la contienda porque yo no estaba en la actitud de contender, pero si lo hacemos, hagámoslo por el motivo correcto. Si vamos a hacer algo para Dios, que sea el motivo correcto. No buscando protagonismo, ni buscando que nos aplaudan, ni buscando que nos reconozcan, ni buscando que piensen que somos los mejores. Aquí el protagonista es Jesús. Gloria a Dios. Jesús se comunicaba con su Padre y buscaba dirección a través de la oración. Y nosotros en nuestra vida tenemos que buscar que el Señor nos dé dirección a nuestras vidas. Para nosotros poder hacer la voluntad de Él, tenemos que hablar con Él. ¿Cómo tú vas a saber lo que Dios quiere que tú hagas si tú no conversas con Él y le preguntas? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el próximo paso de mi vida? ¿Qué es lo próximo que yo tengo que hacer, Señor? Mira que aquí yo tengo estas alternativas ante mí, Señor. ¿Cuál de estas es la que te agrada y exalta tu nombre? Por eso es que nos tenemos que examinar todo tiempo. Por eso es que nos tenemos que examinar profundamente para nosotros saber. ¿Queremos hacer la voluntad perfecta o queremos hacer nuestra voluntad y justificarnos diciendo que estamos haciendo la voluntad de Dios? Escudriña tu corazón porque esto es de mucha importancia. Jesús también tenía discernimiento y la palabra lo dice claramente en Mateo. Mateo 4, versículo 4. Dice así: Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto fue cuando Satanás lo estaba tentando, que él le citó específicamente y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de lo que Dios me dice. De eso es, porque el enemigo, acuérdense que él había estado en oración y en ayuno, y ofrecerle pan era una tentación. Tentación quiere decir que es algo que te puede agradar a ti, te puede agradar, pero ¿sabes qué? Tú tienes espíritu de dominio propio y si tienes palabra en tu espíritu vas a tener exactamente la palabra exacta para combatir la tentación que el enemigo quiere hacerte. En este momento, en el contexto que está diciéndose esto, es que él estaba acabando de salir de un ayuno y tenía hambre. Y el enemigo sabía por dónde entrar a tratar de tentarlo. Pero ¿sabes qué? Porque Jesús tenía palabra en su espíritu, le pudo contestar que lo que verdaderamente alimentaba a su vida era la palabra que salía de Dios. ¿Estás tú preparado para enfrentar una tentación? ¿Estás preparado con palabra para cuando venga un momento de tentación, que tu espíritu sea el que tome dominio y le puedas citar la palabra a Satanás y pueda establecer el control para que tú no caigas en esa tentación? Evalúa eso. Hoy Dios te está llamando para que tú hagas esa reflexión. Jesús actuó sobre lo que Dios demandaba de él. Y mira lo que dice en Mateo 4:23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús obedecía y seguía la instrucción y respondía a la demanda que Dios había hecho a su vida. Mi pregunta es, ¿tú estás respondiendo a la demanda que Dios ha hecho a la tuya? Mi pregunta es, ¿tú estás haciendo lo que Dios te mandó? Tú y yo tenemos que imitar a Jesús. Así que tenemos que ir enseñando la palabra de Dios. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que salir. No nos podemos quedar sentados. Recibimos la palabra. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Cuando Dios nos bendice, no nos podemos quedar callados. Tenemos que ir y llevar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que otros conozcan y reconozcan que servimos a un Dios verdadero y justo y vivo. No tan solo eso, Él iba sanando
toda enfermedad. Y tú y yo somos responsables de ministrarle a los que están enfermos, que sepan que Jesús hoy día sana todavía. Gloria a Dios por eso. Y por último, ya completando este tema del día de hoy, yo quiero pedirte que tú examines tu corazón, que tú busques en lo profundo de tu ser y tú te preguntes lo siguiente: si Dios, la puerta de los cielos se abrieran ahora mismo, Dios proclamaría sobre mí lo mismo que hizo sobre Jesús. ¿Soy yo la complacencia de Jesús? Yo complazco a Dios con mis acciones, yo complazco a Dios con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso, con mi comportamiento. Yo complazco a Dios estudiando la palabra, yo complazco a Dios procurando que esa palabra se convierta en vida en mi corazón. Yo soy la complacencia de Dios. ¿Puedo yo esperar que Dios diga de mí: este es mi hijo o mi hija amada en el cual yo me complazco? Hazte esa pregunta, porque nosotros queremos, cada uno de nosotros, queremos agradar a Dios. Tenemos que procurar obedecerlo y actuar en los estatutos que Él nos ha puesto. Orar, buscarle su presencia, intimar con Él, conversar con Él, aceptar su soberanía, aceptar las instrucciones que Él nos da, aceptar la dirección que Él nos da a nuestra vida, ser obedientes a su palabra, estar conectados con Él todo el tiempo para saber el rumbo y el derrotero que tiene que tomar nuestra vida. Te dejo pensando en esta escritura que dice en Salmos 16:3: para los santos que están en esta tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice la palabra de Dios. Examínate para que Dios pueda decir que tú eres su complacencia, según Él lo proclamó cuando Jesús estaba en aquel momento que estaba siendo bautizado. ¿Eres la complacencia de Dios? Hoy Dios te está llamando para que seas su complacencia. Si es la primera vez que tú sintonizas nuestro programa, yo te pido que te suscribas y le des a la campanita para que te anuncie cuando nosotros tengamos más videos disponibles. Adicional a eso, te vamos a pedir también que estés pendiente para que cada vez que salga un programa, tú le avises a otras personas que estamos al aire y que vamos a hablar la palabra de Dios. Si hay alguien que hoy está viendo este programa y no conoce a Cristo, yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador. ¿Y sabes qué? Que inmediatamente te programes en tu corazón para que Dios diga que tú eres su complacencia, como lo dijo de parte de Jesús. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.